Un saludo tengan todos ustedes, amigos radioescuchas de este programa del Agro Arando Futuro, de parte de este servidor Juan León y del Instituto de Producción Rural del Estado Táchira y APRED, dependencia agrícola de la Gobernación del Estado. Continuando con esta serie que llevamos de programas sobre el cultivo del cacao, hoy vamos a hablar de las condiciones climáticas que debe tener para un buen desarrollo de este cultivo. Es fundamental para el desarrollo del cacao contar con las características de un piso térmico cálido que comprende las franjas que van ubicadas entre los 1000 y los 1100 metros sobre el nivel del mar. El principal elemento que debemos tomar en cuenta es el clima, y dentro del clima tenemos varios aspectos. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura más adecuada debe estar por alrededor de los 25 grados centígrados, teniendo una mínima de 21 grados y una máxima de 30 grados. No obstante, las temperaturas muy altas a veces producen mucha floración. ¿Pero qué? Vamos a tener el problema que vamos a tener muy poca fecundación. Y contrariamente a eso, las temperaturas muy bajas, por debajo de 21, de 18, 17, va a disminuir la floración. Otro factor que tenemos es la precipitación. Este es un cultivo que requiere una gran cantidad de agua, entre 1200 hasta 2500 milímetros de agua. Eso sí, estos deben estar bien distribuidos durante todo el año. Por encima de este rango puede haber muchos problemas por la afectación o proliferación de hongos que me van a atacar tanto la hoja como el fruto, la cosecha, y precipitaciones muy bajas por debajo de 1200, voy a tener problemas de sequía. El cacao sufre mucho en época de verano, y por lo que se debe tener, si se va a sembrar una zona que cuente con esta precipitación, debo tener previsto el riego en cierta época del año. Otro factor que me juega importancia es la altitud. La altitud se mide en metros sobre el nivel del mar. Este es un factor a considerar debido a que está muy relacionado con la temperatura. El cacao crece mejor en zonas tropicales, pero en condiciones venezolanas el cultivo se siembra desde los 1000 a los 1000 metros sobre el nivel del mar. Dentro de este rango se encuentran plantaciones con buen desarrollo productivo. Ahorita tenemos algunas variedades que se están desarrollando, incluso por el cambio climático, este piso ha subido mucho. Se está hablando de 1100 hasta 1200 metros donde se desarrolla un buen cacao. Por encima de 1300, 1400, no es que no se dé el cacao, sino que voy a tener floración, pero la limitante ahí me va a ser el polinizador. Recordemos que el polinizador del cacao es único, ¿no? No es ni la abeja, no es el abejorro, es una mosquita que lo poliniza, y ya a grandes alturas el polinizador está en menos cantidad, entonces no voy a tener una buena polinización. Otro factor que tenemos es la humedad. La humedad relativa adecuada para el cacao se considera que debe estar más o menos en un 80%, aunque se han visto buen desarrollo en una humedad más o menos a 70%. Entonces es algo a considerar la humedad relativa. Otro factor climático tenemos el viento, que es un factor muy importante a tomar en cuenta. Aquellas tierras, aquellos lotes donde pega o sopla mucho el viento, o vientos fuertes que son permanentes, no son aptas para el cultivo del cacao. Bajo estas condiciones se debe establecer, si se siembra cacao ahí, se debe tener previsto de colocar unas barreras rompeviento, ¿sí? Esta se hace con árboles frondosos para evitar ser golpeado por un lado físicamente la planta, por otro hay mayor exigencia de nutrientes y la planta va a tener más desgaste. El factor suelo también hay que tomarlo en cuenta. El cacao es bastante exigente en cuanto a la calidad del suelo. Es recomendable
antes era siempre una calicata es un hueco profundo más o menos de 1 metro, en época lluviosa, para observar las cualidades del suelo, es decir, para ir seguros al momento de establecer el cultivo. La productividad en las parcelas de cacao depende principalmente de la calidad del suelo. Si se determina por las características físicas, la calidad se va a determinar por las características físicas, químicas y biológicas que tenga este suelo. Cuando hablo de las características físicas del suelo, debe tener una profundidad efectiva de 1.2 metros. Para hacer una capa donde la raíz pueda entrar fácilmente. Debe tener una estructura porosa, es decir, con espacio suficiente que permita la penetración de la raíz. También esto me va a permitir la infiltración y el drenaje del agua. Al mismo tiempo debe tener un buen contenido de materia en el caso de la arcilla, que esta me permite la retención del agua. O sea, debe ser permeable y que retenga agua. Las arcillas pues las podemos diferenciar, hay arcillas de colores grises, otras arcillas vemos azules, otras verdes, unas amarillo intenso y de un aspecto pegajoso. Estas no son aptas para el cacao. Las arcillas de color negro y con pintas de color rojizo son buenas porque permiten la entrada de aire y muestran un alto contenido de materia orgánica. Los suelos que tienen capas profundas de arena no son aptos para el cultivo del cacao tampoco. ¿Por qué? Porque estos van a ser pobres en nutrientes y pierden el agua rápidamente. En el verano específicamente va a estar muy seco, causando que se marchiten las plantas de cacao. Un buen suelo para el cacao debe tener capacidad de retener agua y buen drenaje. Estas son características. Retener agua para mantener viva la planta y buen drenaje para evitar el encharcamiento y por consiguiente el marchitamiento de la planta. Suelos arenosos con mal drenaje interno o niveles freáticos superficiales deben ser evitados también para la instalación del cultivo del cacao. Esas son las características físicas. Ahora vamos para las características químicas. Estas se determinan por las condiciones de fertilidad del suelo. En un análisis de suelo voy a tener todos los resultados y me va a decir qué cantidad de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, relación calcio-magnesio, el pH, que es muy importante, y tomando estos parámetros pues voy a hacer mis planes de fertilización en base al análisis del suelo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque ahí voy a suministrarle a la planta los nutrientes que requiere y no voy a estar gastando en exceso, dañando el suelo o intoxicando la planta. Entonces voy a ser más seguro con la aplicación y el uso racional de los fertilizantes. Y la parte biológica pues es la vida del suelo que debemos mantener. Esta la podemos aumentar viendo si hay una buena cantidad de materia orgánica, aplicando enmiendas, pero para mejorar el suelo, aplicando muchas veces ácidos fúlmicos, como en el caso de la leonardita. Todo esto me va a mejorar la estructura y la vida del suelo. Bueno, amigos productores, hemos llegado al final de esta sección de Aprende el Campo. Si deseas ampliar esta información, alguna sugerencia o algún tema en especial, puede comunicarse por el 0416-170-5336 o al 0414-749-2222. Recuerden, amigos productores, antes de iniciar un cultivo de cacao, tengamos en cuenta las condiciones de clima y de suelo para ser exitosos y productivos. Hagamos buenas prácticas agrícolas.